Seguimos en TMT Conversaciones. Ahora vamos a charlar con Romina Colman, que es periodista de datos, especialista en acceso a la información pública. Romina, ¿cómo va? ¿Cómo va, José? Muy bien. Romina, ¿la pandemia favoreció o empeoró la transparencia de los gobiernos? Buena pregunta. Yo creo que lo que hizo en un primer momento es como generar toda una sensación de caos respecto a dónde está la información, qué van a hacer con esa información los gobiernos. Inicialmente siempre hay una reacción, digamos, una primera reacción de todavía no vamos a publicar, hasta que no esté prolijo, hasta que no se den ciertas condiciones, no publicamos. Y ahí es cuando el periodismo y organizaciones de la sociedad civil empezaron a salir de, no, tenés que publicar, tenés que abrir, porque así como vos necesitas medir en el interior de tu gobierno, nosotros tenemos que controlar cómo estás midiendo y qué decisiones estás tomando sobre esos datos que vos mismo estás generando. De hecho, lo que pasó fue que en el caso de contrataciones, por ejemplo, hubieron muchos cambios en relación a las reglamentaciones para poder permitir las compras más rápidas. Y eso generó no solo caos adentro de los gobiernos, que fue una de las cosas que pasó en Reino Unido, sino que al mismo tiempo lo que hace justamente es, digamos, hacer que los periodistas necesiten capacitarse sobre esas nuevas reglamentaciones. Y eso lleva un tiempo que es bastante alto, pero que en estos momentos se tuvo que reducir para poder acceder a esa información, digamos, y procesarla para el público. Vos estuviste parte del tiempo de la cuarentena en el Reino Unido, obviamente sos Argentina y venís trabajando estos temas hace muchos años. Eh, ¿Qué gobiernos actuales, de los que vos conocés, del trabajo y la investigación que venís haciendo y el estudio que venís haciendo, qué gobiernos tuvieron mejores respuestas o respuestas que se puedan tomar como ejemplo para resolver esto, digamos, ¿sí? Para Bueno, poner a disposición del público información en este contexto? sí, una de las cosas que más me llamó la atención respecto, por ejemplo, a Reino Unido, que si bien en su momento la respuesta, digamos, en relación a la pandemia no fue la esperada y la que exigía la OMS, pero, por ejemplo, para que se den una idea, las conferencias tenían un horario muy estipulado, que era las 5, sería, en ese momento era que la estructura del discurso era muy organizada en relación a los datos, o sea, lo que estamos diciendo lo estamos diciendo como gobierno, estamos de acuerdo a lo que dicen los datos. Italia también abrió mucha información sobre ocupación de camas, por ejemplo, y muchas organizaciones de la sociedad civil también pudieron hacer dashboards o lugares de monitoreo para todos estos datos, pero todo lleva un tiempo y tiene que ver también con la infraestructura y la capacidad de respuesta que tenga el gobierno ante estas situaciones que no son situaciones como comunes, digamos. De hecho, acá en Argentina lo que pasó es que recién, justo ayer me informaban, el 8 de junio se abrieron los datos para poder como bajarlos en un formato que sean procesables para nosotros sin no tener que ir a buscarlos a los PDFs, tener que correr procesos tecnológicos que permitan extraer esos datos para poder trabajarlos. O sea, estamos hablando en más de 4 o 5 meses de que comenzó todo. Entonces, muchas veces la capacidad de respuesta de los gobiernos a la apertura depende, obviamente, voluntad política es el dato número uno, y por otro lado también la infraestructura que tengan adentro para poder hacerlo. En realidad estamos hablando de periodismo de datos, acceso a la información pública, datos, estadísticas que tienen que ver con los gastos, por ejemplo, del gobierno, la cantidad de contagios y información a la que tenemos derecho como ciudadanos. ¿Hasta dónde la sociedad, y esto es una pregunta más filosófica si querés, eh, eh, percibe que tiene que estar esa información a disposición suya, independientemente de que después sean los periodistas y las organizaciones del tercer sector, por ejemplo, las que hagan mayor uso de esa información? A ver, lo que en general sucede es que hay una conciencia de si esa información pública me pertenece. Creo que eso ya es como que a cualquier persona que no haya leído la ley o que no haya leído ninguna reglamentación sabe que la información que producen los gobiernos es pública. Lo que sucede muchas veces es que es un concepto como muy abstracto, en el sentido de, o sea, siempre ponemos el mismo caso, o sea, en Argentina, por ejemplo, tenemos problemas con la inflación. Entonces, si se compara como la inflación con, bueno, con el problema del acceso a la información pública, es algo como que no es tan tangible y no se da cuenta el ciudadano que es tan tangible y es algo que tiene el derecho de exigir. Por otro lado, el otro tema que hay es que es demasiado técnico y desde términos filosóficos, ya yendo a más prácticos todavía, el que pregunta no es el ciudadano, son las organizaciones de la sociedad civil
son los periodistas en menor medida, y sí se pueden identificar algunos, uno o dos actores, digamos, claves en cada una de las ciudades o localidades, que son los que presionan al sistema para poder como extraer esa información y digamos que se siga produciendo y abriendo para el público. Y la contracara de este mundo digital, de datos, de periodismo de datos, de información, es que por un lado está la información pública de la que venimos hablando y por el otro lado está la información privada, ¿no? Y otro de los temas de la pandemia fue la recolección por parte de estados o empresas tecnológicas de información privada. En el Reino Unido hubo también discusión acerca de ese tema, como la ha habido en Argentina a partir de la aplicación Cuidar. Sí, justamente fue con el tema de la aplicación porque se hablaban de dos esquemas, uno de los esquemas en el que los datos iban a pasar a servidores de Google, por ejemplo, y otro esquema que iba a ser centralizado por el gobierno del Reino Unido. Entonces, ahí sí hay una cultura mucho más fuerte respecto a, son datos míos, ¿qué van a hacer con mis datos? Y hasta el momento, o sea, ahora de hecho se suspendió el lanzamiento de la aplicación, se había hecho un deployment, una primera prueba en un lugar muy chiquito, pero sí hubo discusión y también pasa esto, son momentos críticos en los que, digamos, si no estamos mirando todos qué es lo que está pasando, hay cosas que se pueden instalar y que después son muy difíciles, instalar no en sentido, digamos, tecnológico, sino que instalar socialmente y después son muy difíciles de retrotraer al estado en el que estaban, ¿no? Y justamente porque todos estamos con la preocupación de la pandemia, porque son temas demasiado técnicos y en general, digamos, son decisiones que toman los técnicos y los gobiernos. Entonces son ONGs o ciudadanos muy especializados y académicos los que están mirando lo que se está haciendo con ese tipo de cosas. Y pasa también con herramientas, otras herramientas que no tengan que ver con traqueo y con los mismos sistemas públicos. Hay un libro que habla mucho de cómo los algoritmos, digamos, generan inequidades y lo que sucede, por ejemplo, es que en general, como los gobiernos trabajan con información pública y las personas de menores ingresos son los que dependen, por ejemplo, del sistema de salud pública, se siguen generando inequidades sobre los más pobres, ¿no? Y no con las personas más pudientes de la sociedad que pueden usar el sistema de salud privado, por ejemplo. Vos acabas de decir, es cuestión de los ciudadanos más enchufados, lo podemos resumir, ¿sí? Los periodistas, algunas ONG, este tema de la discusión sobre los datos privados. Un ciudadano común, de a pie, ¿sí? Que necesita ir a trabajar y necesita descargarse una aplicación, por ejemplo, en Argentina o en cualquier otro lugar del mundo. ¿Qué debería mirar? ¿A qué debería prestarle atención respecto del cuidado de sus propios datos? Hay algo que yo siempre digo que es muy nerd, pero es lo que todos deberíamos hacer y es leer los términos y condiciones de las aplicaciones. Eso es muy importante. A ver, hay estudios también que se han hecho que han, digamos, descargado los términos y condiciones y han tratado de medir en kilómetros, por ejemplo, los de Apple o algunas aplicaciones, de la cantidad de cosas que se incluyen en los términos y condiciones, y en general se aceptan sin, digamos, sin leerlos, y ahí muchas veces incluye, por ejemplo, que la información se puede dar a terceros. Entonces, digamos, ahí corremos muchos riesgos después de, o sea, qué se están haciendo con mis datos. Yo no sé si te recordás, José, que también hubo mucha discusión sobre unos test de ADN que se hacen para saber digamos, tu descendencia. Entonces te envían una prueba y uno puede, con la saliva, digamos, lo manda directamente en el correo y te dice cuál es tu origen, por así decirlo. Esa información, o sea, en su momento generó mucha controversia porque justamente la empresa podía compartir después esos datos con terceros. Entonces, digamos, ya no es el gobierno el único actor que es el que recolecta datos de ciudadanos bajo determinadas condiciones, sino que son los privados, y mayormente son los privados. Todo lo que hacemos en Internet, por ejemplo, que todos lo sabemos, pero a veces nadie lo dice, deja una huella digital. Hizo un recorrido y una huella de esa persona para un montón de cosas que, digamos, después se pueden hacer y que son muy difíciles de traquear. Entonces, tenemos que ver los sistemas más que nada, siempre hay mucho foco en la tecnología, pero en qué está embebida la tecnología, qué valores hay, qué cosas y condiciones estamos aceptando respecto a esa tecnología y ser muy cuidadosos con eso. Obviamente es muy difícil escapar también de todo esto, porque en general cuando uno baja una aplicación te dice, ¿leíste los términos y condiciones? Sí. ¿Estás seguro que los leíste? Sí. Y si uno no acepta, la aplicación no se puede descargar.
pero también es como esto que tenemos que empezar como muy de a poco a, bueno, somos nosotros los que tomamos la decisión. ¿Y qué pasa si uno dice no y eso se ve multiplicado por miles después? Ujú. Romina, obviamente hay unos datos que son el número de documento, el nombre, el domicilio, que más o menos manejamos, ¿sí? Como ciudadanos de a pie. Ujú. Pero hay otra generación de datos que empezamos a llamar con nombres ya raros, biométricos o reconocimiento facial, por Ujú. ejemplo. Vos misma acabas de mencionar datos de ADN, digamos. ¿Cuál es el desafío respecto de ese tipo de información? ¿De qué deberíamos ocuparnos o qué deberíamos preocuparnos como ciudadanos? Creo que primero que tener muy en cuenta que todo lo que se pueda hacer no quiere decir que sea como responsable hacerlo, por así decirlo. Si hay como una idea de que si la tecnología nos permite hacerlo, la tecnología es mucho mejor funcionando que un ser humano. Y eso es lo que pasó muchas veces y pasa muchas veces con los algoritmos o los sistemas de reconocimiento facial. Entonces, ¿cómo nos defendemos también cuando pasamos frente a una cámara, como ha pasado en la ciudad de Buenos Aires, y dice, bueno, vos estás en la lista de personas buscadas? O sea, ¿cuál es el nivel de defensa que tiene un ciudadano común de a pie para luchar con ese algoritmo? Ha habido resistencias también con estos temas. Por ejemplo, hace poco se hizo en enero en UK, unos artistas se pintaron la cara, porque cuando uno se pinta la cara con colores y coloca distintas formas, el sistema de reconocimiento facial no llega a reconocer la cara. Pero también, nuevamente, tenemos el problema de que son nuevas maneras de generar inequidades. Hay un caso también muy famoso en Estados Unidos, que es muy estudiado, del sistema Compass, que era un sistema que lo que hace es predecir, o sea, antes de que un juez tome la decisión de liberar a alguien, predice si esa persona va a volver a cometer un delito. Y ese sistema estaba, o sea, básicamente trabajaba erróneamente, para decirlo en lenguaje común, y funcionó durante mucho tiempo. Y se determinó, está bien, con matemáticos, pero también hay matemáticos estadísticos que frente a esa respuesta dijeron, ojo que están mirando solo una manera en la que este sistema discrimina y puede tener muchas más maneras en las que esté generando esas mismas inequidades. El problema nuevamente es que todo queda reducido a técnicos y a especialistas o gente de gobierno. Entonces, se necesita mucha más discusión, digamos, del lado académico, también del lado de organizaciones no gubernamentales, prepararse en estos temas, que es lo que está pasando también, José, en el periodismo. O sea, si bien, digamos, sigue existiendo, obviamente, y se sigue ejerciendo el periodismo de datos, también hay como un corrimiento a periodistas más especializados en estudios de algoritmos ahora. Entonces son, o sea, nuevas técnicas para las cuales necesitamos estar preparados, porque son nuevas maneras de medir al ser humano que no estábamos acostumbrados digamos, a estas métricas precisamente. Romina, muchas gracias. Muchas gracias, José. Hablábamos con Romina Colman, periodista de datos especializada en acceso a la información pública. Hasta la próxima.